Neoclasicismo. Son muchos los aspectos que se formaron en aquella época. Nuestra sociedad es hija directa de la Ilustración. Por tanto, comprender el siglo XVIII y su literatura te permitirá entender mejor tu presente. A grandes rasgos, podemos resumir la Ilustración en los siguientes puntos. Países de origen: Francia, Inglaterra y Alemania. Racionalismo. La razón se erigió como uno de los máximos atributos sociales y como un criterio objetivo para hacer la política, economía, ciencia, arte y etc. 3. Libertad. La libertad es el principal valor de la Ilustración. Se entendía que era necesaria para desarrollar a los pueblos en todos los ámbitos. Progreso. La idea de progreso también fue central en la Ilustración para que las naciones pudieran avanzar. 3. Conocimiento científico. Por ser afín a la razón, su perfeccionó, difundió y prefirió el conocimiento científico. Educación. Se buscó educar al pueblo entero y a los privilegiados. Gobierno. Surgió el despotismo ilustrado en el que gobernaba una monarquía con ideas ilustradas, diferente a las monarquías medievales. Posteriormente, se separaron los poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial. Los cambios en la forma de pensamiento y de hacer política propiciaron en 1776 la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en 1789 la Revolución Francesa, la cual eventualmente puso fin a la monarquía de dicho país. 3. Cultura. Se formó este concepto como lo entendemos hoy en día. Anteriormente, la cultura se constituía por todos los rasgos que hacían a un país diferente de otros, y era entendida como una fuente de felicidad para los pueblos. Este concepto devendría después en el nacionalismo. Esta palabra representa sobre todo el bien común. En la Ilustración fue cuando se comenzó a pensar que el sentido de la existencia humana era alcanzar la felicidad. En la actualidad, la búsqueda de la felicidad es una idea muy difundida y aunque la entendemos más como una búsqueda individual, durante la Ilustración, la felicidad se consideraba pública y para alcanzarla era necesario el trabajo conjunto de gobierno y ciudadanos, en condiciones de libertad, con ayuda de la educación y la ciencia. La fábula neoclásica. Las fábulas son un subgénero de género narrativo. No fueron una invención del neoclasicismo, sino que existían desde la antigüedad. De aquellos tiempos recordamos especialmente las fábulas de Esopo y Fedro. Los libros de fábulas más leídos y reimpresos del neoclasicismo fueron dos, y curiosamente se publicaron casi al mismo tiempo. El primero se trata de Fábulas en verso castellano, escrito por Félix María Samaniego y publicado en 1781. El segundo, Fábulas literarias, de Tomás de Iriarte, y vio la luz un año después que el primero, en 1782. Romanticismo. Definir el romanticismo de forma sencilla y breve no es posible, ya que no podríamos decir que existe solamente uno. Varios romanticismos tuvieron lugar en Europa a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, todos ellos diversos y a veces incluso contradictorios, pero ciertamente con algunos puntos en común que no resultan sencillos de rastrear. En cuanto a contexto histórico, dos hechos fundamentales que ya hemos mencionado marcaron la historia de la segunda mitad del siglo XVIII: la Guerra de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. La segunda acabó con un periodo de terror, tras la decapitación de los monarcas. Ambas fueron un antecedente directo para las guerras de independencia en América Latina y contribuyeron al cambio de mentalidad romántica, que se extendió desde Alemania e Inglaterra a Francia y luego al resto del occidente. En lo referente a la economía, surgió en Inglaterra la llamada Revolución Industrial, que trasladó la importancia de la agricultura como modelo de producción al modelo industrializado, centrado en las urbes. Con este cambio nacieron la clase obrera y la mecanización del trabajo humano. En Francia, el romanticismo se desarrolló en la literatura hasta 1820 con importantes escritores como Madame de Staël, Alphonse de Lamartine y Victor Hugo, entre otros. El romanticismo llegó a América Latina principalmente
a través de autores franceses, así como llegó a Francia por influencia de los alemanes e ingleses. 3. Países de origen: Alemania, Inglaterra y Francia. A través del último se extendió principalmente a España y América Latina. Reacción contra el neoclasicismo. Esta no fue una reacción general ni bien delimitada. En Francia fue más marcada que en otros países. Sin embargo, sí podemos decir, en términos generales, que varios rasgos románticos se contraponen al neoclasicismo, tal como sucede con algunas características. Por ejemplo, lo irracional, lo sensitivo, lo instintivo, lo fantástico, etc. Aparece también un interés en el mundo onírico y lo sobrenatural, en vez de seguir las estrictas reglas del buen gusto. El romántico opta por la libertad, creatividad y ya no pretende educar al pueblo con sus escritos. Originalidad e individualismo. El romanticismo define a los escritores y héroes literarios a partir de un yo sensible, emocional, melancólico, orgulloso y libre. Nace también el culto al genio, pues se proponía que en gran medida el artista no se hacía, sino que nacía, ya que con las cualidades necesarias para hacerlo. Visión anímica a la naturaleza. Cambia la visión del entorno. Para el romántico, la naturaleza no es neutral ni un mero escenario. Se convierte en un personaje complejo, exótico y exuberante, que casi siempre refleja el sentir de los personajes o del poeta. El realismo. El realismo comenzó a desarrollarse en Francia desde 1825. América asimiló este movimiento rápidamente en nuestro continente. La novela realista naturalista tuvo auge entre 1880 y 1910 aproximadamente. La pregunta fundamental para estudiar el realismo es: ¿qué es la realidad? Podrá parecer una pregunta obvia, pero no lo es tanto. Hablar de una realidad implica en un principio referirnos a una sociedad, a un tiempo y a un lugar específicos. Países de origen. Francia fue el país donde se gestó el realismo. En Rusia también existieron grandes novelistas de esta corriente como Lev Tolstoy. Reacción contra el romanticismo. Más allá de rasgos escriturales, la oposición del romanticismo se da en los valores de la nueva clase dominante, pues la burguesía prefería antes que las fantasías, la rebeldía y la voluntad indomable de los románticos, la productividad, el enriquecimiento y el confort. Método científico. La literatura realista pretendía ser tan objetiva como la ciencia. Los escritores realistas investigaban sobre su sociedad, de modo que sus novelas buscaban ser testimonios exactos de su época. También evitaban la escritura subjetiva. La voz del autor intentaba ser tan impersonal como fuera posible. Así, la novela realista se manifiesta explícitamente como una herramienta de análisis objetivo de las sociedades y, evidentemente, como vehículo de crítica social. Personajes comunes. Como el realismo buscaba retratar sociedades, sus personajes son la gente común y los estereotipos sociales de cada nación, y no los grandes aislados héroes románticos. Descripción y lenguaje coloquial. Por los objetivos mismos del realismo, su prosa se valía en extremo de descripciones por las cuales el escritor realista ponía atención milimétrica en los detalles de personajes, vestimentas, lugares, costumbres, etc. Además, como sus personajes eran gente común, los realistas también se esforzaban mucho en producir el lenguaje coloquial.